¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Eh, Arrancamos ahora entonces la segunda parte de nuestra cursada. Luego de haber tomado el primer parcial, la verdad que bastante bien. Eh, por lo pronto los parciales que estuve corrigiendo, en general toda gente que va a promoción, o sea que los puntajes han sido buenos y digamos que las consignas se respondieron con certeza, con buenos desarrollos. Eh, Entiendo que textos como el de Gargarella se entendieron bastante bien, el tema de los movimientos radicales, las revoluciones sociales fallidas. La verdad que como son temas nuevos, a veces uno trata de focalizarse y ver si, digamos, los temas fueron apreciados correctamente, y la verdad que los resultados así lo ameritan. Bueno, con lo cual seguiremos en marcha. Lo único que siempre digo y lamento, ¿no?, es que quedaron pocos alumnos. Eso es quizás lo que nos preocupa siempre con los profesores, ¿no?, que haya muchos alumnos que abandonan. Bueno, vamos a arrancar entonces la segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver dos temas al comienzo que son sumamente importantes y que de alguna manera forman parte también del nuevo material que empezamos a trabajar. Y en este caso vamos a ver dos cuestiones en realidad que son cuestiones latinoamericanas, pero que se centran una, digamos, en lo que es la proyección política latinoamericana, y otra cuestión que tiene que ver con uno de los aspectos políticos sociales más importantes de este periodo. Entonces, primeramente vamos a arrancar con esta cuestión vinculada a un texto nuevo de Ricord Bernal. Es un artículo que hace referencia al proceso bolivarismo versus monroísmo. Seguramente ustedes oyeron hablar de Simón Bolívar y también habrán oído hablar en algún momento de James Monroe en los Estados Unidos. Esta cuestión tiene que ver un poco con la lógica hemisférica general americana más que latinoamericana. Y tiene que ver también con la proyección prácticamente postindependentista en cuanto a lo que es un proyecto de integración, o de proyección o de mirada. Depende de las potencialidades siempre, cómo se desarrollan en cuanto al marco de ciertos y determinados liderazgos de ciertos y determinados estados. Primeramente vamos a hablar de James Monroe. James Monroe fue presidente de los Estados Unidos, fue elegido allá por el año 1821-22, y en su discurso inaugural del 2 de diciembre del año 1822 dio a conocer lo que se conoció como la doctrina Monroe, que en realidad la doctrina Monroe fue mucho después, en realidad solamente fue el discurso de Monroe. Como todo presidente, en la apertura de las sesiones legislativas se hace un raconto de la obra de gobierno y después se hacen referencia a ciertas y determinadas políticas. Y aquí Monroe, en ese entonces, lo que hace es, hacer un raconto y una mirada sobre la política latinoamericana. Y de alguna manera lanza una suerte de propuesta y de postura, más que nada política, fundamentalmente de carácter hemisférico, contra el colonialismo, contra la idea de una reconquista de los territorios, teniendo en cuenta que todavía para esos años todavía no había finalizado las guerras de la independencia en Latinoamérica puntualmente, o sea, de México para abajo, y fundamentalmente apostando al sistema republicano, de alguna manera atendiendo a cuestiones vinculadas con Europa en razón de que no tenía ningún problema con Europa, pero que no aceptaría de ninguna manera y que entendería que cualquier forma de restablecer dicho sistema sería entendido por Estados Unidos como una agresión hacia ellos mismos, con lo cual
actuarían en consecuencia. Esto tiene que ver también con que en ese momento, ustedes recordarán, lo hablamos oportunamente, hablamos de la Santa Alianza y de las monarquías que constituían la Santa Alianza, y entre ellos se encontraba Rusia. Y ahí también Estados Unidos tenía un tema pendiente con Rusia por unos territorios en donde Estados Unidos estaba muy interesado y que tenía que ver mucho con su expansión hacia el oeste. Con lo cual termina de alguna manera esta postura, proclama con la frase América para los americanos, abierta a la interpretación que ustedes consideren. Eso por un lado, lo cual ya marca un sesgo que va a ser atendido especialmente por las incipientes estados nacientes o las incipientes emancipaciones que se estaban logrando, como va a pasar en el caso del Río de la Plata, donde digamos la cuestión es más Buenos Aires y sus acólitos en este contexto. Por otro lado tenemos la postura de Simón Bolívar. Simón Bolívar ya para 1824, terminando las guerras de la independencia con la batalla de Ayacucho, decide convocar a, digamos, los gobiernos de los distintos territorios emancipados con el criterio de poder llevar a cabo una suerte de reunión de carácter prácticamente hemisférica. De hecho, hasta se invita a veedores de Estados Unidos, Inglaterra y de los Países Bajos. Se invita a una monarquía como es Brasil, con la idea de planificar un modelo integracionista, defensivo, ofensivo, la firma de acuerdos con potencias como Gran Bretaña, el establecimiento de ciertos sistemas integrados de pesas y medidas, correos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que en realidad, y esto a ojos vistas, más allá del trabajo de Ricord Bernal, es importante tener en cuenta que con respecto a la figura de Bolívar, ciertos gobiernos recelaban bastante de la postura del libertador. En esto yo soy bastante parcial. No soy bolivariano, soy más bien sanmartiniano, pero más allá de eso, digo, Bolívar tiene una postura bastante particular en cuanto a sus repúblicas autocráticas. Hay que leerlo en cierta profundidad. Cuando veamos el texto de Negreto, ahí van a tener alguna referencia con respecto al tema de Bolívar. Y ciertas particularidades también, o sea, no todo fue tan bueno en lineal como se supone, porque siempre generalmente cuando se rescata a los personajes del panteón se los trata de rescatar como personajes que no tienen ningún tipo de fisuras, ¿no? Eran tipos totalmente que se los muestra como acartonados y no tenían el más mínimo desliz, pero en realidad también tenían y eran presos también de sus contradicciones. Entonces Bolívar convoca a este congreso a partir de 1824, el congreso se va a llevar a cabo en 1826, se va a llevar a cabo en Panamá, pero realmente la postura fue receptada por muy pocos gobiernos. De hecho, lógicamente Brasil no se iba a presentar porque uno de los temas a debate iba a ser el tema de la abolición de la esclavitud, con lo cual no iba a ir. Y el gobierno, entre comillas, Buenos Aires, pre-República Argentina, manejado en ese entonces por Bernardino Rivadavia, no tenía ninguna intención, y de hecho hay varios trabajos que hacen referencia a que Rivadavia no simpatizaba en lo más mínimo con Bolívar, así como tampoco simpatizó con San Martín, ¿no? De hecho, no nos olvidemos que San Martín había provocado la sonada de 1812 y volteó el triunvirato que manejaba él. Entonces, imagínense que no había muy buena relación ni con la gente de la logia, ni con lo que había sido la logia, ni nada por el estilo. Y menos con Bolívar. Porque aparte consideraban que Bolívar era un tipo que realmente tenía un proceso, o tenía un proceso hegemónico. Y también los brasileros lo miraban con cierto recelo porque sabían que él propulsaba ese secesionismo del imperio. Y por el lado de Chile, O'Higgins tenía una serie de problemas bastante particulares que terminaron en una guerra civil. O
O sea, no tenía capacidad como para poder llevar adelante nada, con lo cual participaron los que estaban bajo el radio de influencia, ¿no? Perú, Bolivia, la Gran Colombia, México, Centroamérica, pero no se avanzó muchísimo, la idea de la integración continental ofensiva y defensiva quedó prácticamente en la nada, y recién para mediados del siglo XIX se va a volver a hablar de alguna otra reunión o se va a llevar a cabo alguna otra reunión de carácter semihemisférico para conseguir algún tipo de postura. Obviamente también detrás de todo esto, y ya venía de la época de la Carta de Jamaica y del Congreso de Angostura de 1819, Bolívar también salía un poco por esta cuestión de cuidado con Estados Unidos porque tiene un proyecto imperialista, o por lo menos tiene una impronta sobre América Latina que lógicamente ya para esos tiempos comienza a observarse como había avanzado. Tengamos en cuenta que Estados Unidos para esos tiempos ya había incorporado la Florida, ya había que la incorporó allá por el año 1819. En 1803 se había comprado la de Luisiana, que era un gran territorio que había conformado unos cuantos estados, y empezó a marchar hacia el oeste, con lo cual su próxima puesta en mirada era ir a competir los territorios que ya estaba ocupando en la zona de Texas, en el norte de México, que era territorio mexicano. Entonces imagínense que la cuestión no es para nada fácil, y obviamente Bolívar, que sí era un tipo bastante en este sentido visionario, de hecho lo había dejado traslucir en la Carta de Jamaica, observaba que los Estados Unidos estaba totalmente decidido y que también había una serie de cuestiones que tenían que ver con el futuro de las repúblicas y la forma de poder conducir un proceso de organización, no solo desde el punto de vista local, nacional o como se le quiera llamar, sino también desde el punto de vista latinoamericano, por este criterio de un mismo origen, una misma lengua, una misma religión, un pasado común, etcétera, etcétera. Pero que bueno, que no prosperó quizás como Bolívar quería. Bueno, esto brevemente es la presentación de los dos proyectos. Y digamos que tiene mucho que ver y va a tener mucho que ver en el futuro con las futuras políticas que se van a implementar. Por el lado latinoamericano, totalmente divididos. Por el lado de Estados Unidos, con una proyección lógicamente de construcción hegemónica, ya sea por política de la cañonera, invasión, intervención o lo que sea. Cosa que después paulatinamente vamos a volver sobre ese tema. En lo particular yo siempre me he interesado y he impulsado en estos años que le demos un fuerte sesgo latinoamericanista a la materia y ir trabajando varias de las cuestiones, porque el siglo XIX, el principio del siglo XX, ha sido muy rico en todas esas cuestiones.